La primera pregunta es de nuestro querido asociado José Luis Alcolea y dice así: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Jefferson, está claramente inspirada en Locke, concretamente en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Sin embargo, hay una diferencia cuando ambos definen los derechos naturales del hombre. Para Locke son la vida, la libertad y la propiedad, mientras que Jefferson los define en la Declaración de Independencia como libertad, vida y búsqueda de la felicidad. ¿Por qué Jefferson cambia el derecho de propiedad por el de la búsqueda de la felicidad? Sí, voy a contestar con muchísima precisión a esta pregunta. La conozco bien el motivo y el momento en el que Jefferson suprime la frase del derecho a la propiedad, que estaba ya escrito en la declaración, porque además no es Jefferson solo, redacta fundamentalmente la Declaración de Independencia Jefferson, pero todos los demás compañeros de Jefferson están contribuyendo, él como si fuese el ponente, y lo van proponiendo, corrigiendo, pero al llegar a este tema de la propiedad cambió porque un hombre muy interesante, en realidad un hombre inteligente, pero que no era norteamericano, que era inglés, lo convenció para que quitara la palabra propiedad y la sustituyera no por la felicidad como los defensores del Estado eudaimónico creen, entre otros Kant, por ejemplo. No, es la búsqueda de la felicidad, que no es lo mismo que el derecho a la felicidad, porque el derecho a la vida sí, el derecho a la libertad también, pero en la felicidad no es derecho a la felicidad. Primer punto que hay que aclarar, porque muchas personas ignoran, confunden, que una cosa es el derecho a la búsqueda de la felicidad y otro el derecho a la felicidad que el Estado no puede garantizar nunca. Entonces, ¿por qué? En primer lugar fue por la influencia que tuvo, una chispa de influencia, Tom Paine. Como sabéis, he hablado de él varias veces, fue el autor del Sentido Común, una obra importante, el Sentido Común allí en Estados Unidos. Pero era un inglés, era hijo de un fabricante de corsés para señoras, no le gustaba el oficio de su padre y era periodista pero tampoco fijo. Escribía en la prensa y cuando llegó a Inglaterra, Benjamin Franklin, como embajador de las colonias del norte de América inglesa para obtener del Parlamento inglés igualdad de trato entre los colonos americanos de Norteamérica y los ingleses, precisamente fracasando estrepitosamente la misión de Benjamin Franklin, que solamente contó con el apoyo entusiasta, desde luego, de Edmund Burke. El resultado final fue horrible. De 1000 y pico diputados del Parlamento inglés, pues votaron a favor de la igualdad de los colonos con los ciudadanos ingleses, 170. Pues bien, uno de los que más trabajó entonces para influir en esta igualdad fue Tom Paine, que no era un periodista conocido, era un hombre de muchísimo talento natural, no mucha preparación intelectual, pero se hizo amigo de Benjamin Franklin, hasta el punto que cuando fracasa Franklin y retorna a Estados Unidos, en el paquebote que lo lleva, invitó al pasaje al joven Tom Paine inglés para llevarlo consigo, invitado, se lo llevó consigo. Y cuando llegan al puerto de Boston, pues allí coincide el mismo día en que estaban tirando al mar los fardos de té. Es más, ya casi simbólicamente se oían los cañones de los primeros fogonazos de la guerra contra Inglaterra, de la independencia. Bien, teniendo en cuenta que este hombre está recién llegado, que es muy ardoroso, muy valiente. Bueno, tan valiente es que en una noche famosa, que fue el ataque en el día de Navidad, cuando los ingleses estaban celebrando la Navidad, y fue Washington el que ataca a los ingleses y los derrota, el que hace el discurso, la arenga antes del combate. Quien escribe el discurso de Washington es también Tom Paine, ya en plena guerra. Y es donde dice aquella famosa frase: ha llegado la hora y el momento de las almas nobles. Esa es literatura de Tom Paine. Pues bien, este Tom Paine influye lo suficiente en Jefferson para que quite el derecho de propiedad. No porque estuviera en contra del derecho de propiedad, ni porque fuera socialista, ni mucho menos de las corrientes que en Inglaterra habían tenido un antecedente en los niveladores. En los tiempos de la guerra civil de Cromwell hubo un movimiento comunista, nada menos que en el terreno en la agricultura, que fue conocido ese movimiento como los niveladores. Nada de eso llega a influir, ni lo conoce siquiera. No era un hombre muy culto, era un hombre inteligente, Tom Paine, pero no pertenece a ninguna tradición del igualitarismo social que puede encontrarse en la historia de Inglaterra. No es eso. Es que él va huyendo de la opresión
de la monarquía inglesa, de la opresión y de la injusticia. Y sabe, por su propio conocimiento de la historia, que los peregrinos, los emigrantes, los que fueron a poblar América, eran generalmente comunidades religiosas, protestantes. ¿Y a qué iban a América? ¿Qué es lo que no tenían en Inglaterra? ¿Por qué van a Nueva Inglaterra? En busca de la felicidad. Ahora está clarísimo. Qué sencillo es saberlo. Son los emigrantes los que van en busca de la felicidad. Y eso conmovió a Jefferson. Que no es que sustituyera al derecho de propiedad por el derecho a buscar la felicidad. Eso no. La propiedad no quedaba mermada ni postergada. Es que le dio tanta importancia a Jefferson a la observación de Tom Paine, que le recordaba el origen de Estados Unidos. Si es que venía de los peregrinos de los protestantes que fundaron comunidades puritanas regidas por unas normas tan estrictas y al revés, tan inteligentes. Connecticut, por ejemplo, las constituciones anteriores a la independencia de las comunidades protestantes que se iban estableciendo en el territorio de lo que luego se llamó Estados Unidos fueron ejemplares. Esas sí que tuvieron una influencia decisiva en la redacción de la Constitución americana. Porque ya esas constituciones de protestantes eran como un germen de la que floreció luego la Constitución maravillosa de Estados Unidos. Así contesto con precisión. Búsqueda de la felicidad no es derecho a la felicidad, sino el derecho a buscarla. Luego, y eso influyó tanto en Jefferson, que prefirió ponerlo delante de la propiedad, y como están buscando el laconismo de una declaración de independencia, cuidado, que la declaración de independencia no tiene nada que ver con la Constitución de Estados Unidos. Error que padecen todos los pueblos europeos que, influidos por Lafayette en Francia, creyeron que esa declaración de independencia era como el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, como un preámbulo de un silogismo, donde habría que poner la premisa mayor y luego deducir las consecuencias de esas premisas en el texto constitucional. Eso es falso. Eso fue antes de la guerra. La declaración de independencia es la llamada a la guerra, es el cornetín de enganche, es la llamada a filas de los voluntarios, porque Washington no tenía ejército y tuvo que improvisarse, no llamarse urgentemente un ejército para combatir a los ingleses, que estaban muy bien organizados. Las casacas rojas estaban ya allí establecidos bien, pero ¿a quién llamó Washington? A una milicia civil, los granjeros, los cazadores, los buscadores que tienen en sus cabañas, en las praderas, un fusil para combatir, pues para proteger sus vidas. Esos fusiles, esos hombres granjeros en las cabañas, ese fue el grueso de la armada que derrotó al organizado y antiguo ejército inglés. Por eso, búsqueda de la felicidad, que no es derecho a la felicidad, ha sido luego interpretada en términos internos, no el derecho a que los oprimidos del mundo encuentren un Shangri-La, encuentren un país donde son felices, van a vivir sin problemas. No es eso. Era el problema de los protestantes que huían de la persecución. Y ese luego ha sido interpretado en términos o en significados internos. Ahora en Estados Unidos, como si los niños aprenden derecho a la búsqueda de la felicidad, pues también es maravilloso, porque es como un derecho no tanto a ser felices, pero a procurarse la oportunidad para serlo. Ahí, por ejemplo, se puede ya meter cosas que en Estados Unidos era inconcebible en la Constitución, pero por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración, eso puede deducirse del derecho a la búsqueda de la felicidad, a la igualdad de sexos, todo eso está ahí, pero no está expresamente dicho. Pero es maravilloso esa sustitución que no implicaba merma de la felicidad, pero fue prácticamente como el derecho a descubrir un nuevo mundo para la vida personal, para la dicha.